Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su podcast empresario de la unidad Exatec Tamaulipas. En esta ocasión tenemos la visita por segunda vez de nuestro amigo Ángel Herrera Ortiz, experto en terapias de biodescodificación y que ha desarrollado un par de métodos muy interesantes. ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido. Muchas gracias, pues gracias por la Bienvenido invitación. nuevamente. Sí, gracias por la nueva invitación. Aquella vez nos quedamos con pues mucha información, ¿verdad? Exacto. Pero afortunadamente hay estos espacios, lo vuelvo a repetir, que nos permiten compartir algo del trabajo que hemos hecho el equipo que tengo, porque no soy solo. Y bueno, pues aquí estamos nuevamente. No, bienvenido. Muchas gracias. Fíjate que la entrevista contigo, la conversación contigo fue una de las que tuvo más audiencia. Afortunadamente llamó mucho la atención todo el proyecto que traes y nos gustaría pues continuar la plática. Entiendo que tú eres especialista en biodescodificación o cómo le llaman, terapia. Bueno, sí, tengo la certificación como terapeuta en Okay. biodescodificación. La peculiaridad de o la característica de estos dos métodos es que nosotros realizamos terapias pues más pegadas a la parte biológica, ¿verdad? Okay. No somos psicólogos, nosotros trabajamos más los efectos biológicos que hay en nuestro cuerpo, relacionado obviamente con las conductas. Muy bien. Me gustaría que nos platicaras acerca de los dos métodos que tú desarrollaste. Uno se llama EFODET y el otro método Ángel Herrera. Ahorita nos vamos a enfocar en el primero. Sí, bueno, como te decía, después de la certificación de FODES, bueno, yo como pedagogo ya traía algunas inquietudes sobre desarrollar métodos educativos y deportivos que beneficiaran pues a los individuos pues desde su gestación incluso. Así es. Entonces, pues ya ayudado con esta parte de información biológica, se desarrolló el método FODET, que quiere decir Escuela de Formación Deportiva Didáctica. Okay. ¿En qué consiste? Simplemente en dar información o introducir información al niño, en este caso desde bebés, que ahorita vamos a platicar, y puede ir en dos áreas, en la parte educativa y en la parte deportiva. Siempre tomando en cuenta su emoción. ¿Por qué? Porque a través de las emociones, pues ellos prestan atención. Entonces, y el movimiento. Entonces, el método FODED en sí en general consiste en formar a niños y atletas hasta la edad adolescente por medio del juego y de ciertas actividades y algunos materiales que también desarrollamos para que ese aprendizaje sea más efectivo. ¿A partir de qué edad se puede realizar esto? Desde un día de nacido. Okay. Desde un día de nacido. Y lo que es el método Ángel Herrera, ese ya va más enfocado a deportistas. Allá deportistas ya vamos a llamarlo así, formados, Sí. que tienen alguna situación emocional, que ya hablamos la vez pasada, sobre pues que se pongan nerviosos, que no cumplan los objetivos. Incluso vamos más allá, hacemos una codificación biomecánica. Quiere decir que hemos tenido atletas expertos, incluso a nivel internacional, que algunos movimientos no les son favorables o no pueden ejercerlos en la competencia, cuando en el entrenamiento sí. Entonces lo que hacemos es codificar eso para que perfeccionar esa técnica deficiente. ¿A partir de cuándo, me imagino que cuando todavía somos un feto, estamos dentro del vientre de nuestra madre, se empiezan a crear todas esas redes neuronales? Eso ya viene una codificación de nuestros padres, de nuestros abuelos. Todo eso es lo que hace, lo que cambia el método. Mira, sucede algo muy interesante y vamos a iniciar desde la genética. Todos conocemos la mayoría de nosotros conocemos la genética, lo hemos escuchado, nuestros rasgos físicos, pero también son nuestras situaciones emocionales. Y bueno, afortunadamente hay una rama de la genética que se llama epigenética, que quiere decir más allá de la genética. En otras palabras, esto nos ayuda a poder activar o desactivar ciertos genes que nos afectan o que queremos que nos beneficien. Me explico mejor. Pues hay un matrimonio, se casan, hay una fecundación. Desde ese momento pues empiezan a formar las nuevas cadenas de ADN, ¿verdad? Y ya el bebé desde el vientre ya trae ciertas cargas genéticas. Pueden ser emocionales, pueden ser incluso
motoras, Sí. por ejemplo, si el papá es deportista o la mamá no, o al revés, si la mamá es deportista y el papá no, el bebé puede traer ciertas cargas genéticas hacia alguna tendencia. Incluso si ninguno de los dos trae alguna carga deportiva, Ajá. pero un abuelo, un bisabuelo lo tiene, puede salir activo. Entonces desde el vientre ya empieza a hacer ese juego, ese juego bueno, vamos a llamarlo así, o esa formación de cadena de ADN, de manera que cuando él nace, pues ya viene formada su ADN, ¿verdad? Y sus conexiones neuronales. Entonces lo que hacemos aquí es, aprovechamos los primeros días de vida del bebé para poderlo ir formando en esos tres aspectos, en lo emocional, en lo motor y en lo didáctico. Ahorita sobre la plática te voy explicando poco a poco cómo lo podemos hacer, pero lo interesante de esto es identificar, nosotros lo que hacemos es identificamos ciertas teorías, las aplicamos y tenemos resultados. Pero ¿cómo saber, por ejemplo, si yo tengo que cambiar, mi bebé acaba de nacer, yo tengo que cambiar algo en él si todavía no sé qué parámetro tomar, ¿verdad? Si está bien o está mal o cómo va a reaccionar. Bueno, mira, hay algo que se llama bebés híbridos, ¿verdad? Que bueno, es una tecnología muy avanzada en la que eligen ciertos genes de ambos y bueno, ya el bebé nace pues muy bien, ¿verdad? Así es. Pero bueno, desafortunadamente nosotros no lo tenemos y desafortunadamente no lo podemos identificar, mucho menos desde recién nacido. Pero es justamente eso lo que hacemos. ¿Para qué esperar a que el niño presente ciertas conductas? Ajá. A ver, por ejemplo, bueno, voy a ver que tengas 3 años, a ver cómo se empieza a comportar, ¿verdad? Es válido. Sí. Pero lo que nosotros ofrecemos es eso, o sea, poder ahora sí que cerrar el cono de posibilidades de que puedan salir con una cierta carga genética. Vamos a ver un ejemplo, que el niño a lo mejor no, sus genes relacionados con la motricidad no vienen activos. Entonces nosotros el trabajo que hacemos es, ahora sí que es ganar, ¿verdad? O sea, no se pierde. Sí. Es a través de unos ejercicios que realizamos en este método, el niño va activando esos genes relacionados con el movimiento y a cierta edad el niño va a poder hacer cualquier movimiento que tú le pongas. ¿Por qué? Porque ya trae la información en ese inicio. Ajá. Que el niño sin saberlo, ¿verdad? Obviamente necesita ayuda del adulto, ¿verdad? Exacto. Sí. Es como cuando dicen que aprendes los otros idiomas que quieras aprender cuando eres niño, es mucho más fácil. Bueno, sí y no, ¿verdad? Siempre la lengua materna va a ser por excelencia. Pero por ejemplo, en mi caso de mi hija, yo trabajaba con ella el francés. Entonces al año y medio ella estaba siguiendo consignas en francés. No hablo francés, pero ya hubo un proyecto en el que apliqué este método y comprobé cómo los alumnos, en este caso de secundaria, pudieron aprender algunas palabras en francés. Y comprobado. ¿Por qué en francés y no en inglés? Porque regularmente el francés no es un idioma muy común que nosotros lo escuchemos. Creo que tiene más tiempos gramaticales que el español, que es el que... Bueno, y en sí es más que nada el llamar la atención, que era lo que te decía al inicio. Todo este método se enseña jugando con una actividad, se diseña una actividad y por medio, en este caso lo que hice yo fue hice figuras, les mencionaba las palabras, entonces los niños iban jugando, se iban moviendo, ahí entra el gen relacionado con la motricidad, la emoción de escuchar algo nuevo, de cómo se pronuncia y nunca falta el que te ríes, que eso, o sea, todo toda esa parte emocional. Y bueno, va ligado a algo cognitivo, ¿verdad? Que pues es el registro de ese idioma. Entonces, sí beneficia mucho, obviamente, entre más conexiones neuronales tengamos, pues es mucho más fácil el aprendizaje. Te pongo el ejemplo, yo hasta todavía en la preparatoria, pues no leía un libro, ¿verdad? Y empecé a leer por curiosidad, bueno, por aburrimiento más que nada. Ajá. Tenía un trabajo que no hacía nada, entonces nada más tenía que estar sentado y empecé a agarrar libros. De ahí a la fecha. Entonces, ya ahorita ya no se me dificulta leer y comprender, que es una de las deficiencias que tenemos muy marcadas ahorita en la educación en México. La lectura y comprensión. ¿Por qué no hay lectura y comprensión? Porque las conexiones no son suficientes, porque ya todos nos venden hecho.
redes sociales, ya no tenemos que esperar a más información. Antes en la televisión veíamos comerciales y teníamos que esperar. Ahí pues practicamos la paciencia, ¿no? Me voy a meter un poquito en el tema de la paciencia. Entonces ahorita, en el caso de que todo se nos facilita, podemos poner la película que queremos, podemos poner todo lo que está acceso a nosotros, a nuestros tiempos. Entonces no nos permite tener esa actividad cerebral para poder nosotros ir paulatinamente, ir haciendo o introduciendo información de manera simultánea, o no de manera simultánea, de manera paulatina, de una información a otra, en este caso comerciales, a un programa de televisión, a un programa infantil, y bueno, todo eso sí repercute un poquito. Ok, entonces dices que a partir del primer día de nacido ya pueden empezar a trabajar los padres en la formación de sus hijos, pero normalmente ¿a qué edad te buscan los padres para darles aplicar el método? Ajá. Bueno, obviamente lo que pasa es que con niños, el método de FODET es una terapia con niños. Al menos en la terapia de biodescodificación no se trabaja con niños. Un psicólogo sí tiene sus terapias con niños, nosotros no. Entonces, como nosotros no podemos acceder, ¿por qué? Porque es más de análisis, más de comprensión, más de conciencia. Entonces, pues el niño todavía está en otra etapa, ¿verdad? Cognitiva. Y bueno, lo que hicimos nosotros fue, dijimos, bueno, pues entonces por medio del juego. Entonces, por medio del juego introducimos la información al niño. Entonces, ahorita lo que trabajamos más es de preescolar a sexto grado de primaria. Okay. Apenas se abre en enero el proyecto para bebés, ¿sí? Ya ahora lo vamos a ofertar al público. Y en realidad me buscan más eso y más los deportistas. Más los deportistas que cuando empiezo a trabajar con ellos hacemos un recuento de su niñez, ¿verdad? Y es cuando dicen, pues ya entiendo por qué tengo ciertas conductas. ¿Tu labor ha sido, o tu experiencia en este momento con niños ha sido más aquí en México o en Estados Unidos? Fíjate que tuve una experiencia en Estados Unidos antes de la pandemia. Afortunadamente una asociación allá les gustó el método. Allá me estuvo apoyando mi hermana, ella se estuvo impartiendo algunas sesiones de FODET y otras 2 maestras. Se aplicó, pero ahí el enfoque fue deportivo. Te voy a ser más específico. El FODET puede ser 2 enfoques. Por ejemplo, en la ciudad de Houston fue enfoque deportivo. El director de esta asociación me dijo, yo quiero que los niños aprendan a jugar voleibol. Bueno, entonces conforme fue casi un año lo que se estuvo el método allá, y obviamente pues cada cierto tiempo yo daba un reporte, pedía que tomaran videos, los analizaba y los mandaba los métodos para que los aplicaran. Sí. Entonces, cuando veían los reportes no le veían forma, ¿verdad? Así como que, pues, ¿por qué está poniendo este juego? Si no es una red, si no es una pelota de voleibol. Pero lo fui llevando, pero precisamente para material adaptado a ellos. Por ejemplo, tenemos estas pelotitas que son suaves. Si yo al niño le pongo a jugar voleibol con una pelota dura, se va a preocupar más por el golpe que por la técnica. Exacto. ¿Sí? Y obviamente no le digo, a ver, baja tu cadera, pon tus manos. No, le digo, a ver, posición de ranita, de un vararaña. Entonces el niño con la emoción, sin darse cuenta, empieza a jugar voleibol. Así es. Se aplicó, se dio resultados muy buenos y los niños al final de cuentas les dio un reporte cómo aprender los fundamentos técnicos. Aquí en México estamos trabajando más sobre el área didáctica, sobre el aprendizaje de alguna asignatura, ¿sí? Por ejemplo, te hablaba sobre las conexiones neuronales o el vocabulario. Ahorita la educación en Tamaulipas le está dando mucho, a nivel nacional hay un campo formativo que se llama lenguaje y comunicación. Lo que hacemos aquí al niño es enseñarle, a ver, vamos a lanzar la pelota con una parábola, ¿verdad? El niño no sabe ni qué es parábola, ¿sí? Pero cuando se llegue el momento en el que en su proceso educativo conozca la palabra parábola, se va a acordar de que la pelota sí tiene que hacer un recorrido a ciertos ángulos. Así es. Y a mí me pasó, yo aprendí las fracciones con despeja el balón 3/4 de cancha. Ya supe que era 3/4. O sea, cuando el balón llegaba casi a la otra extremo de la cancha eran 3/4. Si estás hablando de la media cancha, pues la mitad. Y así, de esa manera, hay muchas formas de que el niño pueda aprender, pero es una de las formas que nosotros trabajamos. Muy bien. ¿Y en el área deportiva actualmente estás trabajando o has trabajado con atletas? Sí, bueno, pues ahorita ya estamos de vacaciones. Sí, ahorita me estoy enfocando un poquito justamente para empezando el año otra vez empezar a hacer la promoción.
Sí, el trabajo con atletas es muy peculiar porque es teórico práctico. Las terapias, primero hay que hacer al atleta consciente de que tiene genes. Así es. Bueno, lo saben, pero ¿cómo funcionan? ¿Cómo funcionan las conexiones neuronales? ¿Cómo puedes aprovechar la información que tienes para poderla aplicar al campo? ¿Sí? Por ejemplo, cuando estás he tenido atletas que presentan cierto nerviosismo a la hora de empezar. Pues a lo que llaman a la hora cero. Entonces se bloquean. Tenemos a este atleta, el campeón nacional de disco, que amablemente el profe Horacio me lo canalizó. Orlando se llama, no recuerdo su apellido. Él pasó muy apenas al nacional. Entonces me busca el profe Horacio y me dice, oye Ángel, es que pudo haber quedado fuera, siendo que sé que es campeón nacional, que puede ser campeón nacional. Entonces va conmigo, trabajamos algo sobre el control del cortisol, del estrés, y ya. Entonces, afortunadamente después nos encontraron, me dice gracias, ¿verdad? Yo, ¿por qué? Porque nada más le di una terapia a él. ¿Ah, sí? Entonces, dice, porque es campeón nacional. Y yo, pues, como que no me la creía mucho, soy muy honesto, porque mis procesos son de 3 semanas. Me lo encuentro en la pista y le digo, hola Orlando, oye, felicidades. Dime la verdad, ¿te sirvió de algo por la terapia? Fue un día porque yo tuve que hacer de la ciudad. Dice, sí, profe, usted me dijo que a la hora que está el cortisol, que bajarlo, que manda la información, y me empezó a decir todo lo que pasó en la primera sesión, y dije, wow, obviamente no todos lo hacen así, depende del atleta. Ok, conociendo el contexto de todo lo que colabora o de alguna forma influye a la hora de realizar una actividad, tienes manera de poder controlarlo, porque si no, no sabes qué es lo que tienes que controlar, ¿no? Sí, mira, aquí hay algo en el que yo trabajo con ellos. Por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy al momento de tomar una decisión. En terapia trabajamos, ahí identificamos varias emociones que ellos traen. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, yo te puedo decir, es que traigo mucho coraje, ¿verdad? Mucho coraje contra ciertas cosas, ¿verdad? Y empezamos a hacer un proceso de codificación, en eso incluye algo de meditación. Y en ese proceso, pues, el atleta se da cuenta que no es coraje, es tristeza. Okay. Entonces identificas, ¿qué te causa la tristeza? No, pues que perdí no sé qué día, ¿qué competencia? Nos vamos a olvidar de la competencia y vamos a trabajar solamente con la emoción. Vamos a regularla, vamos a bajarle frecuencia, así le llamamos. Y trabajamos sobre la frecuencia cuando él está en el contexto o en la competencia, que se acuerda de cuando perdió en alguna ocasión, que fue lo que pasó con Orlando, que él ya no se acordó, no se puso nervioso porque no se acordó que había perdido, que muy apenas pasó al nacional. Okay. Se acordó que surgió una emoción. ¿Y qué hizo? Trabajó con la emoción, no con el evento. De hecho, sí, eso te ayuda mucho. Yo te digo, yo soy deportista todavía, ya no al mismo nivel, pero las emociones te ayudan mucho a concentrarte, a dar un mejor rendimiento. Si estás bien enfocado, es obvio que lo vas a demostrar en la cancha. Sí, y bueno, y regresando a lo que es el método FODET, cuando me estoy trabajando con los atletas, yo les digo, mira, pues si hubieras tomado FODET, no me hubieras contratado para la terapia, ¿verdad? Yes. Y aquí lo importante y lo interesante es que este tipo de terapias se pueden trabajar grupales. ¿Por qué? Una, no me tienes que contar tu vida y yo no te digo qué hacer y no te hago llorar. Ajá. Entonces, con confianza a los atletas, he trabajado con atletas en grupo en el Tecnológico de Matamoros, en un prenacional que tuvimos muy buenos resultados, nos trajimos medallas de oro, primeros lugares, y trabajé en grupo con diferentes disciplinas, natación, atletismo y voleibol de playa. Es más, hasta trabajé con una niña que iba a presentar en cultura, ¿no? iba en el área cultural, y también se ponía muy nerviosa y todo, lo platicamos, y trabajamos y salió avante. Te ayudó mucho todo eso. Ajá, así es. ¿Actualmente estás trabajando con el tecnológico? No, de hecho ya soy independiente. Lo que pasa es que pues sí demanda mucho porque primero se hace la terapia teórica, se trabajan así como estamos tú y yo,
Y eso después lo llevamos a la cancha para ponerlo en práctica. Practicamos cómo bajar la emoción y cómo enfocarte a tu aparato neuromuscular para que pueda salir el movimiento o la técnica que tú quieras realizar. Ajá. De mesa entre comillas, pero yo le llamo juego de suelo, porque esta se pone en el suelo. Es una... Aquí pueden desarrollar su motricidad fina, porque en se pueden trabajar las fracciones, las matemáticas, el español. Entonces, estas canchitas, de hecho, cuando he dado así terapias la vez pasada en un colegio, di una sesión, una terapia, una clínica, y les mostré esas cachitas. Oye, los niños de prepa encantados, oiga, profe, véndamela. Eso no los vendo. ¿Aquí qué haces? ¿Sientas al bebé aquí o...? Bueno, es para niños ya que se puedan, a partir de preescolar, primaria. Sí, que ellos puedan trabajar en equipo y hay ciertos materiales que tengo, unas pelotitas, unas catapultas, puedan medir su fuerza, pueden medir en qué área puede caer. La pelotita al ejercer cierta fuerza, ahí estamos trabajando cosas de física. ¿Sí? Pero esta misma la tengo en escala de 1,20 metros, grande, en la que ahí el bebé sí se puede sentar con la mamá y está a su red. Era lo que yo te decía, es a escala. Si tú llevas a un bebé a una cancha de voleibol, obviamente sí va a registrar la información porque es una cancha. Pero si lo puedes llevar a un lugar a escala en el que él alcance su visión más cercana, incluso son unas canchas seguras que si el niño la toca, pues se puede traer el velcro y se zafa, ¿verdad? Así es. Seguras. Entonces, con este tipo de pelotitas, el niño pues empieza tengo videos bien interesantes, en los que el niño empieza a jugar voleibol. El niño no sabe que está jugando voleibol. Así es. Pero el registro ya está en él. Te platicaba mi niña de 3 años, nada más le digo como ranita, le digo abre los dedos, ella te hace la postura tal cual, un voleo con flexión y extensión. Toda la motricidad fina, obviamente es niña de FODET. ¿Y qué edad tiene ahora ella? 3 años. 3 años, Sí. Ya ahorita ya está en la práctica, como quien dice. En la práctica, ella, el movimiento que le pongas, te puede atrapar una pelota, ahí se desarrolla la percepción espacio-tiempo, tú la lanzas, la atrapas, que es muy difícil a esa edad. Hay niños que lo hacen, obviamente, pero bueno, ella sí es muy fácil de asimilar los movimientos para poderlos pues realizar. Después te paso el video para que lo publiquemos aquí a los amigos. Sí, claro. Y vean que no son mentiras. Oye, profe, una pregunta. En la cuestión, viéndolo por el lado empresarial y ya lo que son las terapias en grupo, ¿de qué manera se puede aplicar para las personas que de alguna forma tenemos a nuestro cargo una empresa, un emprendimiento, que no es sencillo mantenerlo, llevarlo a buen puerto, como dicen? Te topas con muchas dificultades y entre esas es tu capacidad de resiliencia, de sobresalir, de levantarte después de una caída muy fuerte. Todo eso, ¿cómo nos puede ayudar tu método? Bueno, mira, hay alguna razón por la que elegí voleibol. No porque yo sea voleibolista nada más. El voleibol, cuando yo daba clases en la universidad de educación física, que daba esta asignatura, les decía a mis alumnos, el voleibol es un deporte que te da la oportunidad de que cuando tú cometes un error, no pasa más de un minuto para que puedas recompensar. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate todo lo que pasa en el voleibol. Los que conocemos el deporte, tú haces un remate, te bloquean. Nosotros tenemos una frase en el voleibol. Cuando hay un rematador muy fuerte de aquel lado, les decimos, bloquéamelo 3 veces, y con 3 veces tiene. Y ya no te volverá a rematar. Cosa curiosa pasa eso, ¿verdad? Sí. Hay unos que no les afecta, pero la mayoría sí nos afecta. Entonces, cometes un error, pero ahí entra en la regulación de emociones. Deja el error atrás, vamos a trabajar sobre lo que viene, sobre el presente, ¿sí? Esa es la regulación de emociones. Ganas un set, pues pierdes un set, ganas el otro, y puedes ganar el siguiente, ¿sí? Pero sobre todo las decisiones dentro de la cancha. Estoy hablando de un deporte, también es algo similar en el tenis también, que es un va y viene, el básquetbol, que es un va y viene, que puede estar estando muchas veces. Entonces,
Ahí entra la parte de la regulación de las emociones, ¿sí? O sea, saber que vas a tener otra oportunidad, saber cómo vas a tomar una decisión. Tú saltas, tienes doble bloqueo, te quedan 4 en la cancha, en una cancha de 9x9. Esos 4, ¿cómo se van a acomodar? Tú estás en un salto con tu mano preparada para un remate, tienes que tomar una decisión en 0.47 segundos. Entonces, al hacerlo de una manera constante, si lo haces desde niño, cuando tú vayas al campo laboral, en este caso, en algún momento me tocó dar una conferencia a gerentes de recursos humanos y les explicaba esto, de cómo un deportista impacta de una manera muy positiva en una empresa, en toma de decisiones, en liderazgo, en que si alguien te está diciendo algo, tú puedes regular esa emoción. El voleibol es muy raro que alguien te ofenda, pero sí, con las puras señas y con los puros ojos que ahí tienes, ¿verdad? Así como que ahí te lo voy a poner, ahí te voy a rematar, y te remata, y empiezas a sentir coraje. Entonces, eso va muy ligado. Ahora, si desde niños, desde las primeras conexiones neuronales, le enseñamos a regular esas emociones, a tomar decisiones. El niño no sabe ni qué es tomar decisiones, no es ni qué regular emociones. Pero nosotros hacemos ese proceso para que vaya creciendo con ese pierdo y gano, pierdo y gano, pierdo y gano. ¿Sí? En ese caso, así es la puntuación en voleibol. Por mencionar un deporte, todo se puede aplicar. Pero sí repercute de una manera muy importante en tu área laboral, en la de estudiante, en tu vida misma. ¿Verdad? Sí, de hecho, el desarrollar un deporte en tu vida es benéfico en muchos sentidos. Te ayuda a, primero que nada, tener confianza en ti mismo. Si sabes, obviamente, jugar, ¿verdad? Si no, pues es todo lo contrario. Te ayuda a, de alguna manera, a entender que no siempre se gana, que muchas veces se pierde y tienes que sobrellevar eso y volver a la cancha al siguiente partido, ¿verdad? A mí me tocó en mis inicios en el deporte, en el fútbol, ser delantero y yo festejaba los goles. Después la vida me llevó a la portería y ahora me tocaba en muchas ocasiones ir al fondo de la portería por el balón, ¿verdad? Entonces, y lograr entender que no siempre se gana es una forma de ganar también, te ayuda de alguna forma a sobresalir, a recuperarte lo más rápido posible, porque como portero, el que te metan un gol por un fallo tuyo te hace lo que decías ahorita, te rematas 3 veces y te bloquean, te hace dudar de ti mismo, ¿verdad? Y en este caso tienes que aprender lo más pronto posible que aunque hayas cometido un error, la siguiente jugada te da la oportunidad de convertirte en el héroe del partido. Sí, así es. Y te digo, esto es una ventaja muy grande si desde niño vamos formándolos para afrontarse a eso en un futuro. Obviamente, pues vamos a formar individuos pues, menos propensos a ser explosivos, a ser que no sean empáticos. Y bueno, y hay estudios, ¿verdad? Hay estudios. Actualmente las empresas pues te checan el currículum extraescolar, el deportivo, el cultural que hiciste antes de, porque ellos se han dado cuenta que son los verdaderos líderes, en su mayoría de los casos, los que saben hablar con la gente, lidiar, tomar decisiones y trabajar bajo presión sobre todo. Siempre he dicho que si quieres conocer a una persona, obsérvalo cuando está practicando un deporte, fútbol, básquet. Ahí te vas a dar cuenta si es un líder, si trabaja en equipo, si es una persona que reacciona de manera negativa ante las fallas. Ahí vas a conocerlo como es realmente, ¿verdad? Sí, fíjate que esa parte, por ejemplo, vemos atletas muy buenos, muy buenos, y hasta a nivel profesional. Sí. En el que, pues mientras van ganando están bien, ¿verdad? Pues afortunadamente para ellos, no están acostumbrados a la derrota. Así es. ¿Sí? Como dices tú, la derrota nos enseña, ¿sí? Nos enseña, pero cuando la sabemos canalizar. Uh-huh. Cuando decimos, bueno, hay para la otra. Bueno, para la otra, ¿cómo, verdad? Sí. Entonces es mejor evaluar qué fue lo que pasó. Primero, qué fue lo que pasó en tu parte emocional. Un ejemplo, yo hago un tiro, ¿verdad? Libre y
y quiero colocarlo en cierta área. Sí. Entonces lo fallo. Pero si yo sabía cómo hacerlo, lo hice infinidad de veces en el entrenamiento y no fallaba. Ok. Entonces, ¿qué pasó con los contextos? Sí. El público, la gente, el ambiente, porque la todo, televisión, la todo red. influye. Pero no es de ahí, es de antes. ¿Sí? Porque anteriormente tu abuelo, a lo mejor, o tu abuelita estuvo en ciertas situaciones, que había ciertos contextos y se bloqueaba, entonces ahí ya no te permite, ya como atleta, mandar la señal de lo que tú piensas al aparato neuromuscular. Ok, hay información que nosotros no sabemos que está ahí, pero que en un momento dado nos impide realizar alguna actividad, ¿verdad? De hecho, mira, ahí voy a entrar un poquito en la parte metodológica. Yo les digo a mis atletas, como calientas, entrenas. No, Ricky, ahorita voy a entrenar, no. Como haces la calistenia, entrenas. Como entrenas, juegas. Uh-huh. Al juego nada más va a ser aplicar lo que hiciste anteriormente. ¿Sí? Entonces, todo eso es un registro inconsciente, todo es inconsciente. Sí. Dice un neurocientífico ahí que somos seres irracionales. Incluso me voy más allá y es un artículo muy polémico que dice que en realidad los seres humanos no tenemos libre albedrío. O sea, pero es un temita más que vamos a hablar después. Pero imagínate, yo quiero hacer algo, pero no, mi aparato neuromuscular no me lo permite, y no porque no lo sepa hacer, porque hay algo ahí emocional que me está influyendo. Por eso es bien importante esta área de epigenética, que la epigenética tiene 15, 20, 25 años, que apenas es relativamente nueva, ¿sí? Entonces por eso estamos nosotros muy preocupados, muy ocupados haciendo este tipo de trabajos epigenéticos. Fíjate que cuando nacemos, entonces no nacemos como una hoja en blanco, ya hay algo escrito ahí. En los genes. Exacto. Sí. Y el contexto es el que voy a ir registrando, por ejemplo, si yo tengo un matrimonio hostil, y su contexto, y él no viene de un matrimonio así, ¿verdad? Pero, sus papás no fueron así, Ajá. los papás del papá de este niño, entonces, los abuelitos, Sí. el abuelito, entonces hay un nuevo contexto y se empieza a registrar todo. Por eso hay quienes les afectan de manera importante y hay quienes no les afectan. ¿Por qué? Porque hay veces uno dice, mira el temperamento, entre los mismos hermanos, ¿no? Mira el temperamento que tiene él, le vale todo. Pero mira, mi hermana o mi hermano, él se altera por todo. Entonces son genes, Sí. son los mismos, pero se activan y se desactivan de una forma diferente. Sí, y el lugar o la posición en la que está tu familia cuando naces sí influye mucho en las posibilidades que tienes de sobresalir en la sociedad, ¿verdad? Sí, quiero aclarar algo. O sea, esto no es determinante, ¿verdad? Hay mucho Sí. que investigar. Pero bueno, estamos aplicando muchas variables. Pero acabo de decir algo, sí tiene mucho que ver, porque uno va formando al bebé, Uh-huh. pero por mucho que lo formes, muchas veces esa parte genética viene activa. Pero precisamente para eso hay este tipo de métodos, ¿verdad? Bueno, en este caso, pues nuestra propuesta, pues evitar o evitar lo más posible que se vaya hacia otra área, ¿verdad? No como decía, no sabemos si lo traen o no. Pero ¿para qué me espero investigar? Exacto. Lo aplico. Desde un principio. Desde un principio, así es. Muy bien, profe. Quiero agradecerte que nos hayas vuelto a visitar por segunda ocasión. Estamos en una época ya a punto de terminar el año. No sé cuándo vaya a salir este video, pero lo estamos grabando en los últimos días del año 2023. Nos gustaría que para el próximo año tú ya eres parte del comité de la asociación. Nos gustaría que el próximo año nos ayudaras todavía con toda la experiencia que has tenido en este proyecto de biodescodificación y los métodos que has desarrollado para ver de qué manera lo podemos ya aplicar con nuestros compañeros de la unidad de Exatec Tamaulipas. Todos los que se quieran de alguna manera beneficiar de esto, nos dieras alguna conferencia, no sé qué podamos hacer al respecto, si nos pudieras apoyar de alguna forma. Sí, claro, con gusto. Y de hecho vamos a empezar con las clases que empezamos en enero, pues quienes vengan recomendados de la asociación o incluso que hayan visto el video, Ajá. pues ahí consideramos
un descuento especial, muy especial por ser parte de que nos vieron aquí en este medio, en el que amablemente ustedes pues hacen esta buena labor para que la ciudadanía se informe, o sea, de los proyectos que hay, ¿verdad? Sí. Y sí, con todo gusto, claro. Muy bien, sí. muchísimas Somos gracias. parte de. Sí, al final de cuentas, digo, se trata, es una de las metas que tenemos dentro de la asociación, el apoyar y ayudar a los compañeros egresados, y no solo a ellos, sino a toda la ciudadanía, ¿verdad? Todo el que quiera beneficiarse de alguna manera de los proyectos, de las cosas que se pueden conseguir a través de la asociación, pues brindarlo, ¿verdad? Y que también resulten beneficiados, ¿verdad? Claro, y bueno, en este caso el podcast es precisamente para llegar a la información y su labor es esa, ¿verdad? Así o sea, es. que llegue a la gente. Entonces, con el simple hecho que diga, no, pues yo vi el video y esto, porque también vamos a tener clases en línea, son bien interesantes las clases en línea. Ya saben, aquí estamos. Muy bien. Te agradecemos, profe, a nombre de la Unidad Exatec Tamaulipas, el que nos hayas dado oportunidad de conocer un poco más de tus métodos. Nos faltaría platicar, si Dios quiere, en una tercera edición acerca del método Ángel Herrera. ¿Nos puedes comentar algo así pequeño para no...? Sí. Bueno, el que sigue es el EFODEN en adolescentes. Ok. De hecho, ahí entras el parteaguas. Dejas EFODEN y entras al método Ángel Herrera, Ajá. en el que ya es un área deportiva. Bien. Ya, ahí es algo bien interesante porque es en la moderación emocional de los adolescentes, y es que con los que batallamos todos, Sí. sobre todo los que trabajamos a nivel secundaria. Bueno, sí, vamos a hablar sobre los procesos, hay sobre la toma de decisiones en el deporte, que te comentaba, son 10 a 12 pasos en el cerebro, que tiene 0.47, 0.50 minutos para tomar una decisión, pero hay que desglosar todos esos procesos. Ajá. Los tengo desglosados, son los que aplico a los deportistas, por eso tengo sus resultados. Y vamos a hablar, va a estar bien interesante para todos aquellos que les interese aprender a tomar decisiones dentro de la De hecho, cancha. a mí me llama mucho la atención y me interesó mucho porque ahorita lo comentábamos y te platiqué una situación que viví en el deporte como portero. Después de 35 años empecé a jugar en una liga de veteranos y en algún momento de un torneo, ya en las semifinales, finales, estaba yo tan concentrado, te decía, en el partido, en todo lo que, el contexto del juego, de la porra, de mi hijo viéndome, la familia, todos, que llegué a concentrarme tanto en el juego que yo sentía, y lo comenté únicamente con mi hermano en aquella ocasión, que yo sentía que me podía adelantar unos microsegundos a las jugadas y lograba llegar al balón para hacer una tajada, ¿verdad? Yo no entendía qué estaba sucediendo, pero sentía que estaba tan enfocado que logré eso, y después no lo quise platicar con nadie porque dije, van a pensar que estoy loco o algo, pero ahorita que te lo platiqué, pues tú me hiciste algunos comentarios, ¿verdad? Y eso lo vamos a platicar ese día. O sea, Okay. ¿qué fue lo que pasó en ese momento? Exacto. Vamos a tomar el tema como ejemplo. Ajá. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento y cuáles fueron los procesos que pasaron en tu cerebro antes de tomar esa anticipación? Es lo que hago con los deportistas, pero Muy bien. se lo vamos a dejar para la próxima. Pues lo dejamos ahí para la siguiente. Muy bien, profe, pues te agradezco muchísimo que nos hayas visitado el día de hoy, y pues esperemos que la tercera edición se llegue pronto también. Sí, primero Dios. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos en el siguiente video. Hasta luego.